Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con la entrevista clínica en el Manual de Estrategias de Habilidades Comunicacionales en cómo iniciar una relación terapéutica. Establecer una relación terapéutica antes de empezar una entrevista. Le recomendamos que lea con atención todos los datos preelaborados, como informes, historia clínica realizada por otros compañeros, pero no deje que le influyan juicios o comentarios del tipo paciente somatizador o paciente maleducado, paciente rentista, etcétera. Hágalo incluso con pacientes ya conocidos, pues refrescar la memoria con la intención de redescubrir el perfil de persona que tenemos delante es una inversión muy rentable. Objeción: no tengo tiempo. En tal caso, priorice la lectura de la lista de problemas o resumen en una epicrisis abierta o el último o últimos cursos clínicos. Segunda recomendación es que no menosprecie a los acompañantes. Pueden serle de gran valor como fuente de datos y su opinión va a influir poderosamente sobre el paciente, porque por algo el paciente se deja acompañar. El acompañante por lo general es nuestro aliado y en ningún caso nuestro enemigo. Objeción: ¿y si el acompañante no deja hablar al paciente? Tal vez trata de protegerlo. Estudie las estrategias de la tabla 1.1. La tabla 1.1 es acomodar a un acompañante que interrumpe. La primera estrategia es el vaciado de la interferencia. Estimula al acompañante a que vacíe por completo sus ansiedades y que nos diga todo. Luego le diremos gracias por esa información, sin duda la tendré en cuenta. ¿Le parece que ahora la paciente o el paciente que nos diga cómo se siente? Otra estrategia es la técnica del puente, donde el paciente interrumpe, pero el profesional no le coarta, sino que indica al paciente: ¿eso que dice su esposa es lo que usted siente? ¿O qué opina de lo que dice su esposa? Después, otra técnica es la técnica del pacto de intervención, como ¿qué le parece si ahora dejamos que sea su esposa o su esposo quien nos diga lo que ocurre? Si aún así sigue interrumpiendo sin acritud, no le decimos: ¿no habríamos quedado que le debíamos dejar hablar a él o a ella? La otra técnica para acomodar a un acompañante es la técnica de crear otro entorno, que es apartamos al paciente del acompañante, y en algunos casos diremos al padre que acompaña a un adolescente: bueno, usted verá, por lo general a estas edades los chicos les gusta comentar sus cosas sin la presencia de los padres, no porque tengan que decir cosas que no les cuenten a ustedes, sino porque sencillamente se sienten más cómodos. ¿Tendrían la bondad de esperar un momento en la sala de espera y luego vuelven a pasar? Otras veces indicaremos al paciente que pase a la camilla y con el acompañante sentado proseguiremos con la anamnesis. Otra recomendación para establecer una relación terapéutica es procurar una atmósfera cordial y empática, siempre con naturalidad. No se esfuerce en ser más cordial de lo que normalmente usted es, porque cuando regrese a su comportamiento habitual, sus pacientes pensarán: ¿y por qué está enojada o enojado el doctor? Objeción: ¿cómo sé yo que mi tono de cordialidad es el correcto? En general, uno mismo no lo puede saber, entonces hay que pedir la opinión sincera de un buen compañero, una buena amiga o un buen amigo y proceder a videograbarse como estoy haciendo yo ahora, o interprete el material con ayuda de un experto o experta, o siguiendo las pautas que exponemos en el capítulo 6 que va a venir después. Venimos en el capítulo 1 recién. Otra estrategia antes de empezar una entrevista es un saludo cordial que no siempre consiste en dar la mano. Pero dar la mano también ayuda, sobre todo si usted es quien toma la iniciativa. Ahora bien, puede ser tanto o más importante mirar con atención al paciente mientras sonreímos o mencionar su nombre. Procure la presencia de al menos un marcador de clima
de cordialidad, ya sea una sonrisa, un comentario amable y sobre todo el tono de voz. El tono de voz suele traicionarnos cuando estamos cansados y resulta tan finito que una persona puede percatarse del grado de consideración que le merecemos, simplemente por la entonación con la que le hablamos, o a la inversa. Usted puede indicar cordialidad modulando apropiadamente el saludo inicial. Y la objeción sería, ¿puedo darme cuenta de mi tono de voz? Como decíamos más arriba, por lo general es necesario video grabarnos y prestar suficiente atención. Usted mismo se verá o cansada o irritable o harta o complaciente por la tonalidad de voz que usa, y atender a nuestro paralenguaje es el control de calidad más sencillo e inmediato que tenemos. Otra pauta es para establecer una buena entrevista es demostrar al paciente en el primer minuto que le dedica toda su atención, preferentemente mírele. Evite hacer otras tareas en el primer minuto de la entrevista, por ejemplo, leer la pantalla de la computadora o del celular o la historia clínica. Esto no siempre es posible, pero sí tiene que leer papeles, vaya mirando al paciente para indicarle, usted sigue hablando porque usted tiene prioridad, lo escucho. Mirar con atención al paciente no significa que llegue a tener la mirada clavada en él o ella, lo cual le resultaría muy incómodo, y la objeción sería, ¿y si antes de que entrara el paciente no me ha dado tiempo de leer su historia clínica? En tal caso dígale, disculpe un minuto, me pongo al día con su historial. E incluso tuvo una pulmonía a los 20 años, pero ninguna otra enfermedad importante. ¿Es así o me equivoco? Algunos pacientes pueden agradecer señales indicadoras de que mantienen cierto grado de control sobre la entrevista. Proporciona el control sobre los procesos. Por ejemplo, señor, ¿quiere hacerse una fotocopia de estos análisis? O, señora, ¿prefiere sobres o cápsulas? Etcétera. También hay que delimitar de manera suficiente las demandas del paciente. Y aquí algunas técnicas oportunas. Delimitar la demanda. Bueno, el médico dice, ¿qué le trae hoy por aquí? Prevención de demandas aditivas. ¿Desea consultarme alguna cosa más? En ocasiones es conveniente repetir la pregunta antes de regresar a la camilla de exploración física. Bueno, ¿hemos de mirar alguna otra cosa que no me haya comentado antes de volver a la silla? Observe el uso de estas técnicas en el cuadro 1.3. El cuadro 1.3 nos habla de la prevención de demandas aditivas. Remedios conoce bien a sus pacientes, sabe cuáles van al grano y cuáles alargan la consulta en un rosario de quejas, y para estas últimas personas no duda en mantener un diálogo de este tipo. Ella dice, ¿qué la trae por aquí? El paciente le pregunta, el azúcar, como siempre, no hay quien me lo ponga bien. Y la médica le dice, ¿alguna cosa más? La paciente, y la espalda, ya sabe usted, lo que me dio no me hace nada. La médica haciendo prevención nuevamente de las demandas aditivas, ¿alguna cosa más? Además de la espalda y el azúcar. En este punto algunos pacientes pueden que digan con una sonrisa, ¿y le parece poco? Otros añadirán algún motivo más, y finalmente también habrá quien se pondrá a pensar para encontrar algo más. La destreza de remedios consiste precisamente en reconocer si él o la paciente llevaba de verdad algo más para consultar y no concluirá con rapidez. Entonces ella, la médica, haciendo un sumario de las demandas y ordenando los contenidos de la entrevista, bueno, dice, pues si estoy entendiendo bien, hoy viene para el control del azúcar y la espalda. Bueno, empecemos por el azúcar. Muy bien. Un ejemplo práctico de la prevención de las demandas aditivas. Usted puede observar a continuación cómo el profesional hace prevención de demandas aditivas e interroga sobre problemas previos. Todo eso en el poco espacio de tiempo de que disponemos, en efecto, porque tocar esos problemas no significa que deba tratarlos o solventarlos en esta visita. Las tareas al inicio de una entrevista, bueno, la tarea realizada sería un saludo cordial,
y en este punto de la entrevista es crucial mirar atentamente al paciente y sonreírle, y por consiguiente debe haberse familiarizado unos momentos antes con la historia clínica. Entonces el médico o el psicólogo estrecha la mano, lo saluda. ¿Qué lo trae por aquí? Y el paciente dice muchas cosas y no sé por cuál empezar. Entonces el médico le dice, me interesan todas. Ese es el diálogo. Hay que delimitar el motivo de consulta. No tenga miedo de que el paciente le exprese todo lo que lleva en la agenda, porque va a hacerlo de todas maneras, le guste o no, o quiera usted o no. Y si usted se avanza, tiene la ventaja de dirigir el proceso. Entonces, el diálogo sería, el cuadro 1-2 es los controles de seguridad cuando estamos cansados. Bernardo se da cuenta por su escritura que está cansado y en estas ocasiones tiene varios trucos para evitar los errores. Y en primer lugar, y antes de que entre el paciente a la consulta, lee con atención la lista de problemas y el resumen de la historia clínica si está actualizado y apunta los aspectos pendientes. Por ejemplo, pedir una analítica, un examen analítico, hacer preventivas, etcétera, directamente en el curso clínico. Y una vez que el paciente relata las diferentes demandas, abre un apartado para cada una de ellas, para cada episodio. Por ejemplo, 1. Cefalea. 2. Cree que puede tener un tapón. 3. Control del nódulo tiroides. Si el caso resulta complicado, prefiere escribir los hallazgos de anamnesis y exploratorios antes de resolver la entrevista. Eso es, antes de emitir su orientación diagnóstica al paciente, escribe crepitantes basales, pulso 98 por minuto, etc. Esto le permite ganar tiempo para pensar. Mientras va escribiendo, parece que las ideas se ordenan un poco más y finalmente repasa 2 veces las recetas que prescribe, preguntándole, ¿es el fármaco correcto y en las dosis correctas? Fíjese bien, por favor. ¿Cómo sería el diálogo? El paciente dice, doctor, tengo tapones de cera. Cada año me los tienen que quitar y además me tienen que hacer unos análisis y unas pruebas porque me han llamado ya para operarme de la hernia. Ay, y se me cae el pelo a punta pala y estoy con unos nervios que me comen. El médico dice, ¿alguna cosa más que me quiera contar? El paciente dice, tengo muchos dolores de espalda y no me dejan dormir por la noche. Bueno, la tarea realizada sería una nueva prevención de las demandas aditivas. Bueno, aparte del dolor de espalda, otra cosa más, el paciente dice, hace mucho que no me hago unos análisis y ya sabe que estaba un poco mal del colesterol. Además, cada año me hacían una prueba del corazón, no sé cómo estará este asunto. Entonces el médico le pregunta, bueno, ¿está bien? ¿Algo más? Bueno, entonces la tarea es negociar el contenido de la consulta y pueden servir fórmulas como, bueno, hoy es imposible abordar todos los problemas. Es mejor que este otro tema lo veamos con suficiente tiempo en otra consulta. El paciente se queda pensativo en el diálogo. El médico que no deja que improvise otras demandas. Bueno, muy bien. Vamos a poner un poco de orden. Haremos las pruebas de la operación, que también nos servirán para el colesterol, de paso, y miraremos los oídos, vamos a mirar el cabello, vamos a mirar la espalda y ahí acá la otra tarea sería que el médico introduce objetivos propios. No olvide el aforismo que los pacientes que más piden de todo menos lo que de verdad es importante para su salud. Entonces vamos a ver los oídos, el cabello, la espalda y repasando el historial, he visto que padece de los nervios desde hace años. Es un tema que deberíamos revisar a fondo, como también el tema del corazón. ¿A usted le va bien pedirme visita programada para otro día? Así podemos ver bien estos aspectos con el tiempo que merecen, por favor. El paciente dice, sí, claro. Bueno, estupendo, pues pasa la camilla, por favor, vamos a examinarlo. Y bueno, después a la salida programamos otra consulta para seguir viendo los otros problemas y nos enfocamos en este en particular. Los errores que hay que evitar son los errores por falta de control del entorno asistencial. Una buena entrevista siempre empieza por un buen dominio del entorno. Evite las visitas de pasillo
o interrumpiendo otra tarea, o sin las condiciones necesarias como disponer de historial, tiempo y privacidad. Llegar con el tiempo justo para ponerse a visitar es un error. Siempre hay un paciente que necesita ser visitado el primero, aunque no esté apuntado en la lista, y a veces es razonable que sea así, y otras veces hay análisis para ordenar, recetas para firmar, etc. El dominio del entorno es clave en las visitas a domicilio. En tales ocasiones el profesional tiene que asegurarse el máximo confort, tiene que abrir la ventana para examinar al paciente con luz natural, hacer levantar al paciente de la cama siempre que pueda, dejar en la habitación un solo familiar, entre otras medidas. Por ejemplo, ¿tendría la bondad de abrir al máximo la ventana? Cuanta más luz, mejor, porque podré examinar mejor al paciente. Y usted, señora Eugenia, ¿puede ponerse las zapatillas y sentarse en el borde de la cama o en esta silla? ¿Usted es la persona que la cuida? Bueno, entonces bastará con su presencia en la habitación. El resto de las personas tendrían la amabilidad de salir para preservar la intimidad de la paciente. Muchas gracias. Ver la figura 1.3. ¿Tiene el material clínico adecuado? Planifique el material clínico que facilite su actividad. Pídalo educadamente y por escrito al responsable del centro. ¿Las condiciones de ergonomía, luz, ventilación y silencio son suficientes? Coloque una pantalla, un teclado y un mouse en posiciones de comodidad. Intente mejorar las condiciones medioambientales, ruido de sala de espera, ventilación, consulta, climatización, etc. ¿Hay presencia excesiva de acompañantes? Invite a quedarse al familiar más significativo. ¿El paciente es muy anciano y acude sin un familiar de soporte? Invite a que acuda con un familiar y llámelo por teléfono si no acude. ¿Múltiples interrupciones? Bueno, entonces proporcione instrucciones a los administrativos para filtrar estas interrupciones. ¿Hay tensión en la sala de espera? ¿Gritos, peleas, patadas? Analice los intervalos entre visitas. Haga ajustes para rebajar el tiempo medio de espera. ¿Hay cansancio? Tómese un respiro, porque la seguridad del médico, la comodidad del médico implica seguridad. Hay que proporcionar controlabilidad a sus pacientes. Los pacientes tienen que poder verificar que están apuntando en su agenda en el día y la hora que figura en su resguardo, como así saber si la consulta va con retraso y hora previsible en que serán atendidos. Entonces, el paciente expresa uno o varios motivos de consulta. Esta es la figura 1.2 que la vamos a ver en el próximo capítulo.